El impulso visionario de una joven pareja estadounidense que creía en la evangelización de América Latina los llevó a desembarcar el 1 de noviembre de 1914 en las costas del Perú. Roger Winans, junto a su esposa e hijos, se convertirían así en los pioneros portadores del mensaje de salvación que revolucionaría durante los próximos 100 años a millones de personas en el Perú. Al comenzar su labor evangelística rumbo a las tribus aguarunas en el Alto Amazonas, muchos se unían al avivamiento que Dios tenía preparado para esta nación. Comenzaba un nuevo tiempo para Perú. Comenzaba un nuevo tiempo para todo aquel que recibiera el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Amado Padre, estamos reflexionando. Viene a la mente, al corazón, la responsabilidad que tenemos de orar constantemente, orar por tu causa. Viene a la mente, viene al corazón, la vida sagrada y santa de nuestra amada Iglesia del Nazareno, de nuestro país, nuestro amado Perú. Un mes después de que los misioneros Winans pisaran tierras peruanas, en una humilde casita en un pueblito llamado Pan de Azúcar, nacía Esperidión Julca Cabanillas, quien se convertiría luego en uno de los referentes más grandes de la historia de la Iglesia del Nazareno en el Perú. Esperidión Julca fue el primero de los 10 hijos que tuvieron Dionisio Julca y Resurrección Cabanillas. Allí en el campo se encontraba su pequeña casa, una construcción rústica con paredes de troncos y techo de hojas de caña. Los Julca se dedicaban principalmente al cultivo de caña de azúcar. La escuela era un salón de 5 metros de ancho por 10 de largo. Era visitada de vez en cuando por un protestante llamado Victoriano Castañeda, quien era un ayudante de Roger Winans. Este iba por las aldeas llevando material bíblico y literatura cristiana. Esperidión decía, no recuerdo exactamente sus palabras, pero el frío y la humedad del piso de tierra parecían desaparecer cuando llegaba don Victoriano. Siempre pedía permiso, tenía un trato fino y hablaba con ternura. Esperidión ya tenía 13 años de edad y en el mes de julio unos misioneros llamados David Walworth y su esposa Edith visitaban la campiña de Santa Cruz haciendo obras evangelísticas. Fue allí donde Esperidión y su amigo Lorenzo Espinosa se entregaron a Cristo. Desde su conversión, Esperidión no dejó de asistir ni un día a los cultos dominicales que se celebraban en casas particulares. En una de sus clases, don Victoriano Castañeda enseñó algo que tendría un impacto tremendo sobre el espíritu del pequeño Esperidión. Él dijo, todo evangélico debe ir a otros lugares para hablar de Cristo. A los 16 años de edad, Esperidión empezó a sentir la necesidad de prepararse para predicar. Fue así que en el año 1927, el doctor Esperidión comenzó sus estudios en el Instituto Bíblico que ya tenía 4 años de fundado en la ciudad de Monsefú. Yo ingresé a la edad de 16 años, en marzo de 1927. De Monsefú teníamos un terreno grande alquilado para mantener a los estudiantes sembrando. El seminario antes comenzó a funcionar en Monsefú y ahí comenzó sus primeros años. Como su padre lo había criado en el trabajo del campo, no le era difícil cumplir con las asignaciones que se le hacían en el plantel. En el año 1928, la Asamblea le extendió el certificado de ministro licenciado y se le concedió el pastorado de la Iglesia del Nazareno de Reque y el comienzo de la obra en Etén. A los 20 años ya él era pastor y juntamente con su amigo que estudiaba junto con él, el hermano Baltasar Rubio,
se iban a Reque, a la ciudad que está acá cerca, pero como no había carretera, no había bicicleta, no había carro, se iban en un burrito, cada uno tenía su burrito. Se iban por las chacras hasta Reque a hacer los cultos allí. Esta foto es acá en Montserrat, es el comedor del Instituto Bíblico, el seminario en ese tiempo. El seminario, que en ese entonces se llamaba Instituto Bíblico, era también clave porque era como el semillero de donde salían los obreros. Costa, sierra y selva, no importaba los lugares, ellos iban. Estas fotos de archivo, el hermano me proveyó. De los primeros estudiantes, por ejemplo, en Montserrat, ¿no? Los primeros estudiantes del Instituto Nazareno en Montserrat, estas me proveyó el hermano Julka. El Señor le ayudó a cumplir con sus deberes y responsabilidades, las que con toda seriedad y lealtad asumía. Ya no haría el pastor Julka las tareas del primer año. Se le asignó más bien la administración de la dispensa del instituto. Se hizo necesario que terminara la instrucción primaria, pues no la había tenido en la sierra. Así lo hizo. En el año 1931 terminó la primaria y en 1932 se matriculó en el Colegio Nacional de San José en la ciudad de Chiclayo. Por ese entonces sirvió de pastor en la iglesia de Chiclayo durante 2 años y fue durante esa época que conoció a una señorita misionera de los Estados Unidos llamada Rachel Snow. Por un largo tiempo fueron amigos, participando en los programas de la iglesia, las actividades evangelísticas y sobre todo en la música. Ambos cantaban a dúo en la iglesia. Un tiempo después, Esperidión le declaró su amor, y el 3 de marzo de 1933 fueron unidos en santo matrimonio. Mi esposa fue una enfermera norteamericana que nos casamos y nos nombraron para comenzar la obra en la provincia de Chota. Nos llevó un misionero, fuimos a caballo. Al día siguiente de casados, emprendieron el viaje para establecer la obra en una remota provincia en las alturas de los Andes, llamada Chota. Ante el largo viaje se desenvolvían paisajes de increíble hermosura, gigantescos cerros, vastos altiplanos y verdes valles. Día tras día los acompañaba el seguro compás de las bestias. Por las noches, los astros más grandes y cercanos eran luminoso testimonio de la grandeza del Creador. En la mañana del 8º día se respiraba el aire fresco y fragante de la meseta donde descansa la hermosa ciudad de Chota. Chota es una de las provincias de Cajamarca, próspera en agricultura, comercio y cultura. Llegamos el momento cuando había comenzado una revolución militar. Los levantamientos revolucionarios por aquellos años eran frecuentes y muy sangrientos. Hubo toque de queda en la ciudad. Después de las 6 de la tarde no estaba permitido salir a la calle. Pero pronto pasaron esos días y los esposos Julka, únicos evangélicos en el pueblo, comenzaron sus labores de evangelización. Estamos en la ciudad de Chota, en la casa pastoral de la iglesia Nazareno de Chota. Aquí vivió nuestro hermano Esperidión Julka. Aquí vivió él, vivieron los misioneros, los pastores y sigue como casa pastoral. En la provincia de Chota construí yo este templo y esta casa pastoral. Rachel, como enfermera, fue solicitada de inmediato para servir a las mujeres en su alumbramiento. No había ninguna obstetriz y muy raras veces médico en la ciudad. La urgencia de asistir a las damas chotanas se repetía de día o de noche, hasta que con el tiempo la señora Julka fue perdiendo las energías y se enfermó gravemente. De parte de la Iglesia Católica también hubo mucha oposición. El clero había decidido que los obligarían a salir de la ciudad y las amenazas e interrupciones en los servicios eran continuas. Pero la semilla ya se había sembrado y muy pronto el hermano del alcalde de la ciudad y toda su familia llegaron a ser miembros activos de la iglesia. Con el tiempo empezaron a ganarse familias enteras del pueblo y el mensaje de salvación era predicado en ese lugar. El espacio del templo era para 600 personas y al transcurrir de los años se ha llenado domingo tras domingo. Los esposos Julka tuvieron 2 hijos varones. En 1934 nació Elgin y Jim en 1936. La salud de Rachel fue gradualmente deteriorando.
Las demandas de enfermera, misionera, madre y esposa vaciaban sus energías y al término de 6 años fue necesario hacer un cambio para recuperarse físicamente. Dejaron la obra en manos de don Pedro Villacorta y se dirigieron hacia la costa, radicándose en Monsefú, sede de la obra nazarena en el Perú. Rachel asumió el directorado del Instituto Bíblico Nazareno y su esposo el pastorado de la iglesia y un profesorado en el instituto. Fue en 1941 que el pastor Esperidión viajó a Costa Rica para estudiar en el Seminario Bíblico Latinoamericano. Mientras tanto, su esposa y sus hijos viajaron a Estados Unidos para visitar a su familia en California. En diciembre del mismo año, la familia se reunió en Panamá para retornar juntos al Perú. Rachel un día le dijo: «Debes estudiar en nuestras universidades en los Estados Unidos». Esperidión le respondió: «¿Y el idioma? Yo no sé una sola palabra de inglés». Y su esposa le respondió: «Recuerda que yo tampoco sabía una sola palabra de español cuando llegué al Perú. ¿Dónde está tu fe? ¿No recuerdas que con Dios nada es imposible?». Las palabras de su esposa impactaron grandemente su vida y corazón. Y 2 años después, en 1951, viajaba rumbo al Northwest Nazarene College, en Nampa, Idaho. El reverendo Esperidión se sentía en tinieblas. Su viaje de Pan de Azúcar a Monsefú y a Costa Rica le habían parecido radicales. Pero este nuevo viaje traía en sí muchas preguntas sin respuestas, que lo hacían un verdadero desafío. Yo creo que él ha sido un hombre esforzado, además de una habilidad intelectual que ha tenido. Creo que ha sabido aprovecharla, desarrollarla, cultivarla, se ha esforzado. Él nos ha referido muchas veces que aprender el inglés, que estudiar en el extranjero, que viajar por el extranjero y lograr lo que él ha logrado, no se ha conseguido fácilmente. El doctor Hulka decía: «Las lecciones que el Divino Maestro me tenía guardadas eran un poquito diferentes. Cuando la desesperación llegaba a su punto culminante, una mano tomaba la mía, una luz tenue al principio empezaba a iluminar mi mente y una tranquilidad invadía mi alma. Ten paciencia, confía en mí», me decía el maestro. El doctor Jorge Hulka, rector del Seminario Teológico Nazareno en Buenos Aires, Argentina, nos habla sobre su tío Esperidión. Él tuvo que ir a estudiar a Estados Unidos y ahí a aprender la cultura y a la vez aprender el idioma. Él fue sin conocer el inglés y tuvo que, a medida que iba tomando las clases, apoyarse en un diccionario para entender lo que estaban hablando los profesores. Aunque sus compañeros y profesores no entendían el por qué esta persona trataba de estudiar en la Universidad Americana sin saber una palabra del idioma, ellos veían algo peculiar en él. Algo había en ese hombre que no era ordinario. Finalmente, en el año 1953, recibió su grado universitario. Los catedráticos y colegas le confesaron que ellos también habían aprendido mucho de él. Me encontré alguna vez con uno de sus compañeros de ese tiempo. Ellos valoraban mucho el esfuerzo y la dedicación que él ponía en cada clase y lo recordaban como Don Hulka, como alguien que había invertido gran parte de su tiempo y de su vida para prepararse y de esa manera servir mejor al Dios y a la iglesia. Dean de la universidad, al entregarle el diploma con el grado de bachiller en arte, le dijo: «Gracias, Esperidión, usted ha sido una inspiración para mí». Volviendo a Perú, continuaron con su pastorado en la iglesia del Nazareno Central de Chiclayo. Y bueno, su ministerio en la iglesia como pastor, de un hombre, un siervo humilde, sencillo, muy amigable, esa parsimonia que él tenía, que agradaba realmente al hermano. Los años 50 fueron años de pronunciado nacionalismo en el Perú. En la década siguiente, se temía que todo vínculo de dependencia con el extranjero, particularmente con los Estados Unidos, se cortaría. Después de una década de haber servido en la iglesia de Chiclayo y como profesor en el Instituto Bíblico, el pastor Hulka y su esposa viajaron nuevamente a los Estados Unidos durante el mes de agosto del año 1966. Esta vez estuvieron juntos en Kansas City, donde él comenzó estudios avanzados en el Seminario Teológico y la señora Hulka resumió su profesión de enfermera y trabajó en el Research Hospital de Kansas City. Fue a comienzos del año 1967 que la Junta General de los Estados Unidos le asignó la responsabilidad y el privilegio de ser nombrado como el primer superintendente nacional de distrito de la obra en el Perú. En julio de ese mismo año regresaron para asumir esa responsabilidad, la cual llevaría a cabo durante 8 años. Durante el tiempo de su gestión como superintendente, la iglesia del Nazareno se expandió
en las 3 regiones del país, en la costa, en la sierra, en la selva. Había un solo distrito a nivel nacional y él contaba que viajaba intensamente por las diferentes ciudades y lugares donde estaba la iglesia. Una persona que trataba muy bien a la gente, con mucha altura, con mucha delicadeza, con mucho respeto. También una preparación muy elevada. Había estudiado en Costa Rica y en Estados Unidos en el seminario en Kansas City, en una universidad nazarena. Entonces tenía una preparación muy vasta y una experiencia amplia también para la responsabilidad que asumió en aquel entonces. En el año 1975, en la Asamblea de Distrito, el superintendente Hulka dijo: "Por muchos años ustedes han mostrado su amor y paciencia para conmigo. He servido con limitaciones e imperfecciones, pero he gozado este privilegio. No he tenido problemas con ningún colega. Antes he gozado de buena comunión con todos. Pero por motivo de salud y por recomendación médica, veo la necesidad de retirarme de este ministerio. No del servicio del Señor, pero sí de esta actividad que requiere viajar tanto debido a lo extenso del campo". Y así presentaba su renuncia el primer superintendente nacional, Esperidión Hulka. Pero fue también en esa misma reunión que lo nombraron director del Instituto Bíblico Nazareno en Chiclayo. Ya no tendría que viajar tanto y podría cuidar más de su salud. Un nuevo tiempo de servicio y desafíos comenzaba. Justamente en el año que llegué al seminario, 1975, él asumía la dirección del Instituto Bíblico en aquel entonces y yo llegaba como estudiante. Ahí pude conocerlo al doctor Esperidión Hulka. El hermano tuvo un apoyo muy importante en su esposa, la hermana Raquel Snow de Hulka. Mi tía Raquel fue una mujer de Dios. Ella fue una compañera incondicional de él en su ministerio y un apoyo en las diferentes áreas en las cuales ellos sirvieron a Dios. En el año 1976, el doctor Esperidión sufre uno de los golpes más grandes de toda su vida. Su amada esposa Rachel, de 70 años, fallece a las 5:30 de la mañana debido a una enfermedad que duró 3 largos meses. Su escritorio estuvo lleno de textos, comentarios y abundante literatura cristiana. De continuo se la veía leyendo un libro nuevo hasta altas horas de la noche. Amó y estudió incansablemente su Biblia. Ahora conservo sus Biblias usadas, llenas de notas, pensamientos, bosquejos e ideas. Su amor y dedicación a la causa del Señor fue total. Ella siempre fue muy querida por la familia y por los hermanos que la conocieron y será siempre recordada con mucho aprecio por lo que hizo por Dios y por la iglesia durante su tiempo en nuestro país. Enfermera, misionera, profesora, directora del instituto, presbítero de la Iglesia del Nazareno, fueron algunos de los logros que esta mujer, llena de la presencia del Señor, consiguió obtener. Todos ellos usados a la par de su esposo para el total servicio de la obra en el Perú. A mí me dijo antes de dormir el sueño eterno: "Tú tienes la responsabilidad de enseñar a tu pueblo que se prepare". El corazón del doctor Esperidión abrazó esas palabras de su esposa y hasta el año 1983 continuó como rector del Instituto Bíblico Nazareno, formando a cientos de alumnos para el pastorado. Y una pregunta para los que me escuchan. Is everybody happy? Is everybody glad? I don't want to see you looking lonely. No quiero verle triste. No quiero verle triste. I don't want to see you looking lonely. When you ought to be glad. Cuando debe estar alegre, cuando debe estar feliz. No quiero verle triste. Entonces, Señor, en este caso,
hazme una bendición a alguien ahora. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Señor, hazme una bendición a alguien ahora. Oro a ti, Señor, hazme una bendición a alguien ahora mismo. Creo que su carácter es un ejemplo de integridad. Creo que no podemos encontrar algún espacio en su vida que podemos señalar como alguna falla. Creo que ha tratado de ser íntegro para con Dios y con la iglesia. Día y noche, oro por todos acá, por todos, la obra en el Perú, la obra en Estados Unidos. Es un hombre que se dio realmente por la iglesia. Incluso que después de que se jubiló, él decía que tenía un gran ministerio, orar por los pastores. Yo ya no puedo estar en el ministerio activo, sin embargo, tengo la oración como el instrumento que Dios me da para apoyar, para reforzar el ministerio de mis colegas. Sopla, Peri, sopla. 1, 2. Ok, ¿lo soplo? Sí. ¿Lo soplo ya? Sopla. 3. La otra. Venid ante Dios, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Yo soy el primer superintendente de la iglesia de Nazareno aquí en el Perú. Yo recuerdo que 3 días antes de que él partiera para estar con el Señor, llegué a verlo a su casa. Era un sábado de noche, estuve en reuniones ese día y después llegué para saludarlo y conversar con él. Estaba un poco cansadito, pero aún así pudimos orar juntos, pudimos cantar juntos una canción y después yo le repetí algunos de sus salmos que eran los preferidos, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me da de hacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y nos dimos un abrazo y compartimos un lindo tiempo juntos. Al día siguiente él se puso muy delicado y 3 días más el Señor lo llamó para su presencia. Es el poder del Evangelio actuando en la vida de cualquiera de nosotros que esté dispuesto a creerle a Dios y a aceptarle en su corazón y aceptar el desafío de seguirle fielmente y de obedecerle. Ese fue el testimonio de su vida, una vida que representa bien lo que Dios puede hacer en alguien que está dispuesto a creerle. Tras la muerte del Dr. Esperidión, la Junta de Superintendentes Generales de la Iglesia del Nazareno envió una carta a los familiares que expresaba lo siguiente: solo la eternidad podrá revelar las vidas que Él tocó para Dios y su reino. Aunque sufrimos que se haya ausentado de nuestro medio, nos regocijamos y confortamos en saber que Él ha entrado triunfante en la gloria más excelente. Sin duda, ya ha oído al Maestro decir: bien hecho, buen y fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor. Pastor, profesor del seminario, presidente de la Sociedad Juvenil, tesorero distrital, miembro de la Junta Consultora, primer superintendente nacional y director del Seminario Bíblico Nazareno. Sin duda, el Dr. Esperidión Julca Cabanillas ha dejado un gran legado a la Iglesia del Nazareno. Como él, hay cientos de hombres y mujeres que dejaron todo por amor al Evangelio. Sus vidas y ministerios atraviesan eras, lenguas y naciones, y son la muestra de las grandes obras que Dios puede realizar a través de todo aquel que decide vivir
siguiendo al Maestro.